Las políticas públicas se han consolidado como una herramienta esencial en el ejercicio práctico de la gestión pública. En la actualidad, este tipo de políticas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes. Estas tienen una dimensión temporal y espacial. Además, son limitadas por el régimen político bajo el cual se encuentra el Estado, los actores involucrados, los recursos del Estado, el proyecto político del gobierno, entre otros. La construcción de las políticas públicas se lleva a cabo mediante 4 fases. La elaboración de la agenda pública es la primera. En esta fase se establecen participativamente las orientaciones y reflexiones que guiarán todo el proceso. Se construyen identificando cuál es la realidad que caracteriza a la población y al territorio que se verá afectado, teniendo en cuenta 2 estrategias. La primera es la identificación del marco de referencia. Corresponde a la delimitación temática, poblacional y espacial, elaboración de diagnósticos participativos. La segunda es la identificación de problemáticas. Esta corresponde a la determinación causa del problema, valoración de factores críticos a enfrentar. Como segunda fase se encuentra la formulación. Esta fase se construye sobre los resultados obtenidos en el análisis del problema. El propósito de esta fase es identificar con precisión las respuestas integrales a los factores o condiciones problemáticas. Como tercera instancia se encuentra la adopción de la decisión. Este aspecto hace referencia de manera simple a los distintos canales de manifestación del gobierno o de las autoridades administrativas que recogen las decisiones, las analizan y le dan paso a su fase de ejecución. La cuarta fase recibe el nombre de implementación. Este es el momento crítico en todo el flujo de la decisión del gobierno. En efecto, significa la gestión de la decisión que permite materializar para transformar la situación. La implementación empieza con el proceso de discusión y diseño de programa, planes, proyectos y servicios de materializar de los objetivos y acciones planteadas en la fase de formulación, en los cuales es relevante habilitar espacios de participación social para promover el modelo de gestión pública participativo. Una vez se lleva a cabo el proceso de implementación, la gestión pública entra en un proceso de evaluación, el cual planea apoyar la gestión, orientando a una solución del problema, que se planea durante la fase de ejecución con el fin de verificar si se está alcanzando los objetivos planeados. Este se desarrolla en términos de los recursos utilizados, las metas intermedias cumplidas, así como el presupuesto previsto y las estrategias de acuerdo con la periodicidad. El propósito del seguimiento es fomentar la cultura de la evaluación, la gestión del desempeño y la rendición de cuentas. Ser un elemento importante de la planificación estratégica. Alentar el aprendizaje institucional de los actores involucrados con la política. Promover el uso de las evidencias. Elegir los recursos pertinentes y demostrar cómo y por qué producen los resultados previstos o cómo mejorar los resultados obtenidos. Las políticas públicas se llevan a cabo a través de los diferentes actores que intervienen en ella para su planificación, organización, dirección y control. Cada uno de estos actores puede brindarle diferentes recursos a estas políticas y dependiendo de estas se pueden evidenciar sus roles y su influencia, y a partir de esto también se puede realizar una clasificación de los mismos. Dentro de los recursos tenemos los recursos políticos, que consisten en la cantidad de consenso que un actor es capaz de poner en movimiento. Tenemos los recursos económicos y financieros, que consisten en la capacidad de movilizar recursos económicos. Recursos legales, que consisten en las potestades que las normas jurídicas atribuyen a algunos sujetos. Y los recursos cognitivos, que consisten en la disponibilidad de información o de modelos interpretativos relevantes en relación con la adopción de una decisión.
De acuerdo con estos recursos podemos distinguir algunos tipos de actores, dentro de los que tenemos políticos, burocráticos, población objetivo, beneficiarios y terciarios. De acuerdo con esto, algunos de los actores involucrados en las políticas públicas con respecto al transporte en Bogotá serían la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Planeación Distrital, otras secretarías y el IDU. Hay más participaciones, pero eso depende de los tipos de proyectos que se hablen. Para comprender cómo cada uno de estos actores influye sobre las políticas públicas en el ámbito de transporte, verificaremos sus funciones. Dentro de las funciones de la Secretaría de Movilidad vemos que básicamente son diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar como autoridad de tránsito y de transporte las políticas sobre tránsito y transporte del Distrito Capital. Para el caso del IDU, sus funciones son la ejecución de proyectos como estrategias de ordenamiento para el Distrito Capital y la política de movilidad. También contribuir al sostenimiento de la vida útil de las vías de Bogotá del Distrito Capital para optimizar los tiempos de desplazamiento e interconectando las rutas alimentadoras y los corredores de SITP con la malla principal y las troncales de Transmilenio. En el caso de la Secretaría de Planeación Distrital, sus funciones son formulación, orientación y coordinación de las políticas de planeación de desarrollo territorial, económico, social, cultural, garantizando un equilibrio ambiental y distrital. Pero adicionalmente dentro de este encontramos un nuevo factor que es asesoría para la administración distrital en la formulación de planes y proponer criterios de priorización de recursos para la asignación del gasto público a las localidades. Todos estos actores anteriormente nombrados trabajan de forma conjunta para poder llevar a cabo la planeación de los proyectos de acuerdo a las necesidades de las personas. Estos proyectos pueden involucrar a muchas más áreas, sin embargo, en este caso nos están nombrando como actores. Después de tener los proyectos, se presentan a la alcaldía, donde el alcalde toma decisiones informadas con sus equipos de trabajo y decide si se llevan a cabo o no. En caso de llevarse a cabo, estos mismos sectores serán los encargados de su ejecución y control. Uno de los proyectos que más problema tuvo en el periodo 2010-2014 fue la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, que se venía planeando desde el 2009. Sin embargo, solo tomó forma hasta el 2012, en donde, de acuerdo con el balance general de diciembre de 2011, solo se había adelantado la fase 1 de realización de estudios y diseño de los componentes de la línea base, jerarquización de la vía y diseño conceptual, técnico de detalle, operacional, financiero y esquema tarifario del sistema de recaudo y jurídico, y parte de la fase 2. La finalización de la implementación del SITP estaba planeada para el 2014. Sin embargo, esta fecha fue aplazada 4 veces debido a los diferentes incumplimientos que se presentaron, por los cuales adicionalmente se tuvo que pagar una gran cantidad de multas que aumentó el presupuesto del proyecto, lo que demuestra la falta de planeación, control y diligencia. También se puede ver cómo a lo largo del proceso no se cumplieron varias metas importantes como el retiro de los buses de transporte público colectivo en las fechas establecidas o los procesos de chatarrización propuestos. De acuerdo con lo anteriormente dicho, se puede evidenciar que estos proyectos no cumplieron con los alcances, tiempos y costos presupuestados, lo que hace referencia a que los distintos actores que se veían involucrados en la implementación de estas políticas públicas no realizaron su trabajo de la manera más adecuada y eficiente. Un claro ejemplo de discontinuidad en las políticas públicas del sector del transporte en Bogotá es la primera línea del metro de la ciudad. Según lo estipulado por el Plan de Desarrollo aceptado para el periodo 2008-2012 del Gobierno Bogotá Positiva para Vivir Mejor, una de las metas en cuanto al transporte de la ciudad era contratar la primera fase del proyecto Metro. Sin embargo, de acuerdo con la rendición de cuentas en el año 2010, el Grupo Consultor de Diseños Conceptual desarrolló y entregó al distrito los productos correspondientes a la etapa 4, es decir, el ajuste al diseño operacional y las estimaciones financieras de la primera línea del metro para Bogotá. Así las cosas, se esperaba adjudicar este estudio y avanzar en su ejecución en el año 2011. Sin embargo, este periodo de gobierno finalizó en el año 2012 sin lograr su meta de contratar la primera fase del proyecto Metro.
Luego, según el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana para el periodo 2012-2016, se tiene como primer proyecto prioritario la construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del sistema de transporte público, en el cual se tenía proyectado construir 44,1 kilómetros de la primera línea de metro. Según la rendición de cuentas entregada por este gobierno, frente a esta meta se adelantó la estructuración legal y financiera de la primera línea del Metro de Bogotá, es decir, no se tuvo en cuenta el avance realizado por el gobierno anterior y en resumidas cuentas, en estos dos gobiernos los avances se limitaron a las estimaciones financieras de sus respectivos proyectos. Actualmente, en el año 2019, se evidencia que no se ha mantenido ninguna propuesta de línea de metro de Bogotá por más de un periodo de gobierno. Cada alcalde propone un diseño que debe ser reestructurado y no tiene en cuenta los diseños ni estudios previos, en los cuales se han invertido gran parte del presupuesto de la ciudad durante varios años. Algunas consecuencias de la discontinuidad en las políticas públicas, específicamente en el sector del transporte, se ven reflejadas en obras de infraestructura sin terminar, así como en las recurrentes problemáticas de movilidad que presenta la ciudad, ya que ningún gobierno ha logrado resolver temas como la congestión vial en la ciudad, la saturación del sistema de transporte masivo Transmilenio, los problemas de accesibilidad en algunos sectores, entre otros, los cuales se han venido presentando año tras año en Bogotá. Además de no lograr satisfacer estas necesidades de la ciudadanía, la discontinuidad en estas políticas públicas se traduce en pérdidas de dinero, ya que cada 4 años, con la elección de un nuevo alcalde, también se obtiene un nuevo plan de gobierno que muy probablemente, como ha sucedido por años, no tiene en cuenta lo alcanzado por el gobierno anterior, y así se desperdician estudios, contratos y demás avances realizados, al cambiar por completo las metas y los proyectos para alcanzarlas. Entre las ventajas que conlleva generar una continuidad en las políticas públicas está poder llevar un control tangible de los alcances realizados por cada gobierno, así como mitigar temas de corrupción al poder controlar por más de un gobierno contratos y concesiones realizadas para los proyectos de infraestructura.